¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 38% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, les pido las disculpas del caso y espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permite llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627 o escaneas este código QR que estoy mostrando. Abres el enlace, ingresas, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 20 de octubre. Empecemos con la Bundesliga alemana, el encuentro del Borussia Dortmund versus el Werder Bremen. Veamos si hay bajas. Borussia Dortmund tiene 4 bajas y Werder Bremen tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Borussia Dortmund viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Werder Bremen de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Werder Bremen no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Borussia Dortmund, una victoria para el Werder Bremen, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund y cuarta victoria para el Borussia Dortmund, es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Borussia Dortmund como local. Y Borussia Dortmund como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Y Werder Bremen como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Werder Bremen no juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Borussia Dortmund está en la posición 4 con 17 puntos y Werder Bremen en la posición 14 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Borussia Dortmund y un 10% a que gana Werder Bremen. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrá 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Saudi Professional League, es la liga de Arabia Saudita. El encuentro entre el Al-Fateh versus el Aba. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Al-Fateh de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Al-Fateh viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Aba de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Aba no juega bien. 3 derrotas, 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Fateh, segunda victoria para el Fateh, una victoria para Aba y segunda victoria para Aba, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos por el Fateh como local, y el Fateh como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Fateh juega bien como local. Y Aba como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Aba juega pésimo como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, Al-Fateh está en la posición 6 con 17 puntos y Aba muy cerca de la zona de descenso en la posición 15 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Al-Fateh y un 14% a que gana Aba. El pronóstico para este encuentro es: gana Al-Fateh, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Talleres versus el Arsenal de Sarandí. Veamos si hay bajas. Talleres no tiene bajas y Arsenal de Sarandí tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas,
A Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Talleres no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Arsenal de Sarandí de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Arsenal de Sarandí tampoco viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Talleres, un empate, segunda victoria para Talleres, segundo empate y tercera victoria para Talleres, es decir que Talleres es el favorito. Veamos cómo le va a Talleres jugando como local. Y Talleres jugando como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Talleres juega bien como local. Y Arsenal de Sarandí como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Arsenal de Sarandí juega pésimo como visitante. Veamos la tabla de posiciones y en su grupo Talleres está en la posición 9 con 11 puntos y Arsenal de Sarandí en la posición 14, último, con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Talleres y un 16% a que gana Arsenal de Sarandí. El pronóstico para este encuentro es gana Talleres, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre Boca Juniors versus Unión de Santa Fe. Veamos si hay bajas. Boca Juniors tiene 2 bajas y Unión de Santa Fe también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Boca Juniors juega irregular. Y Unión de Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Unión de Santa Fe también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria por Unión de Santa Fe, segundo empate, segunda victoria por Unión de Santa Fe y una victoria para Boca Juniors, es decir que Unión de Santa Fe es el favorito. Veamos cómo le va a Boca Juniors jugando como local. Y Boca Juniors jugando como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Boca Juniors no juega bien como local. Y Unión de Santa Fe como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Unión de Santa Fe juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en su grupo Unión de Santa Fe está en la posición 8 con 11 puntos y Boca Juniors en la posición 11 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Boca Juniors y un 24% a que gana Unión de Santa Fe. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Apuestas. BetBuilder o Apuestas, que es gana Boca Juniors y más 6.5 corners, es decir, como mínimo habrán 7 corners. Recuerden, BetBuilder o Apuestas gana el local y más 6.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League, la liga de Bélgica. El encuentro el Royal Union versus el Eupen. Veamos si hay bajas. El Royal Union tiene una baja y el Eupen tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Royal Union de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Royal Union viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Eupen de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Royal Union, segunda victoria para Royal Union, un empate, tercera victoria para Royal Union y cuarta victoria para Royal Union, es decir que Royal Union es el favorito. Veamos cómo va a Royal Union como local, y Royal Union como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Royal Union no juega bien como local. Y Eupen como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Eupen no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Royal Union está en la posición 11 con 22 puntos. Y Eupen en la posición 12 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Royal Union y un 13% a que gana Eupen. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Royal Union y como mínimo se ganan 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga.
Y nos vamos a la primera de Colombia. El encuentro entre La Equidad versus Águilas Doradas. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, La Equidad de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que La Equidad viene jugando bien. Y Águilas Doradas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Águilas Doradas viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Águilas Doradas, 1 victoria para La Equidad, 1 empate, segunda victoria para Águilas Doradas y tercera victoria para Águilas Doradas, es decir que Águilas Doradas es el favorito. Veamos cómo le va a La Equidad jugando como local, y La Equidad jugando como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como local. Y Águilas Doradas como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Águilas Doradas juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Águilas Doradas está en la posición 1 con 37 puntos y La Equidad en la posición 14 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana La Equidad y un 32% a que gana Águilas Doradas. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga de España, el encuentro entre Osasuna versus Granada. Veamos si hay bajas. Osasuna tiene 2 bajas y Granada tiene 1 baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Osasuna de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que Osasuna no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Granada de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Granada tampoco viene jugando bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Osasuna, 1 empate, segunda victoria para Osasuna, 1 victoria para Granada y segunda victoria para Granada, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Osasuna jugando como local, y Osasuna jugando como local tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Osasuna no juega bien como local, juega pésimo. Y Granada como visitante tiene 1 empate, 4 derrotas, es decir que Granada también juega pésimo como visitante. Veamos la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Osasuna está en la posición 12 con 10 puntos y Granada en la posición 19 en zona de descenso penúltimo con 6 puntos. Las casas de apuestas les dan un 49% a que gana Osasuna y un 26% a que gana Granada. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrán de 2 a 4 goles. Recuerden, multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Copa de Portugal o la Taza de Portugal. El encuentro entre Lusitania versus el Benfica. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lusitania de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Lusitania viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Benfica viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Lusitania como local, y Lusitana como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Lusitana juega bien como local. Y Benfica como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Benfica juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana Lusitania
y un 71% a que gana Benfica. El pronóstico para este encuentro es más 3.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 4 goles. Más 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Vilar de Perdices versus el Porto. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Vilar de Perdices de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir que Vilar de Perdices juega bien. Y Porto de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Porto también vino jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Vilar de Perdices como local. Y Vilar de Perdices como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir que Vilar de Perdices juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Porto como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Porto juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Vilar de Perdices y un 75% a que gana Porto. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 3 a 5 goles, recuerden, multigoles de 3 a 5 goles. Bien apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.